Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 18. Había algo muy mal aquí. Esto era cierto cuando Shirou miró a las personas frente a él, y luego hacia su agresor principal, que aún no había colocado su arma. Ella lo miraba con una mirada de euforía que era bastante parecida a como un niño actuaba alrededor de juguetes nuevos o nuevos compañeros de juego. O bien, pero sacudió la cabeza para librarlo de tales pensamientos. Si lo leía demasiado, no llegaría a ninguna parte. En cambio, la comunicación adecuada era clave, algo que los demás en ropa militar moderna estaban interesados en comenzar antes de que las hostilidades pudieran reanudarse. Creo que todos comenzamos con el pie equivocado, dijo una mujer, y a través de la cruz blanca etiquetada en la parte superior de su casco verde, supuso que ella era la médica de la unidad. La mujer tenía el pelo largo y negro atado en una cola de caballo, y era bastante alta en comparación con la otra mujer en su unidad. Su flequillo tenía una forma cuadrada en un lado, mientras que el otro estaba más suelto. En su persona había un chaleco verde de Kevlar, con pantalones de camuflaje a juego, botas de combate y varias bolsas en sus piernas y en la bolsa que llevaba. Su nombre era Mari Kurokawa, algo que Shirou aprendería más tarde después de una presentación adecuada, pero no ahora cuando vio el brillo juguetón en los ojos de su ex agresor. Oh, pero creo que comencé con el correcto. La niña con un vestido que sostenía un gran hacha de batalla, seguía siendo tan discordante como siempre. Shirou podía decir que no era el único algo perturbado, ya que muchas personas movían inestablemente su peso entre sus pies. Señora Mercury, por favor. Mari forzó una sonrisa, sus manos juntas. Mercury hizo un puchero, pero finalmente alivió su postura, su hacha de 2 cabezas desapareció en las sombras. Bueno, está bien. Fue solo un pequeño saludo, murmuró. Atacar a alguien no es un saludo, respondió Shirou con un gruñido, rascándose la parte posterior de la cabeza mientras él también relajaba su postura. Envainó su espada y dejó que se disipara junto con su armadura. Un resoplido hizo eco. Shirou ya podía adivinar quién. Es cuando es para verificación, sonrió Mercury, buscando a tientas algo que guardaba guardado en el bolsillo de un pecho antes de arrojárselo hacia él. Atrapó el objeto arrojado y levantó una ceja cuando todo lo que vio fue un pedazo de papel con la escritura del Nuevo Mundo garabateada sobre él. Probablemente tendría que conseguir que Reines o Haber ejecutaran una traducción en él. La única razón por la que podía hablar cómodamente ahora era debido a su intervención en primer lugar. Los hechizos del lenguaje estaban más allá de él, pero Haber le había hecho un simple sello usado como collar. Sin embargo, hizo poco por leer la escritura. Esto es... Decidió ser directo. Mercury parpadeó en un estupor antes de chasquear la lengua y cruzar los brazos con impaciencia. Probablemente asumió que ya había dicho lo suficiente. Eso, la carta ya era bastante específica. Lástima que no pudiera leer. Soy Rory Mercury, apóstol de Mroi, dios de las tinieblas, la guerra y la muerte. Ella hizo una ligera reverencia antes de que su mirada cayera sobre sus oídos, luego a Tuca y Kayla. Así que esa energía sutil que podía sentir de ella era de hecho divinidad, o rasgo divino. Supongo que eres un apóstol del dios élfico. Ella continuó. Quería negar la afirmación, realmente lo hizo, pero sus orejas puntiagudas y las actitudes solemnes de Tuca y Kayla estaban forzando su mano. Algo así, murmuró. Entonces razón de más. La ciudad portuaria junto al mar será la sede del próximo concilio de apóstoles. La carta allí dice la ubicación y cómo obtener acceso. En resumen, una invitación. Volvió a mirar la carta y de repente frunció el ceño cuando llegó el sentido común. Entonces ¿no es esta tu invitación? No mucha gente debería saber de él convirtiéndose en un apóstol del dios elfo, aparte de los elfos de la aldea cercana. Sí, admitió Rory. ¿Y? ¿Qué quieres decir así? Esto es tuyo. Trató de devolverle la invitación, pero ella lo esquivó ágilmente. Es aburrido, se quejó. Y además, me conocen lo suficiente como para dejarme entrar a la vista, pero no te conocen. Algo me dice que podría ser interesante este año, así que incluso puedo venir.
Cuando se puso de esa manera, casi sonaba razonable. Shirou pensó para sí mismo por un segundo antes de que pronto se guardara la invitación. Ya podía sentir la travesura de Rory, pero recordando la misión que tenía que cumplir con Merlin y Arturia, el Consejo de Apóstoles era una reunión a la que tendría que asistir de todos modos. Si eso está resuelto, entonces comencemos esto de nuevo. Un hombre aplaudió, haciendo que Shirou mirara. Basado en cómo los otros en la unidad militar se quedaron en silencio y se remitieron a este hombre, era seguro asumir que él era el capitán o líder. Este hombre se llamaba Itami. Somos parte de un país, o reino puede ser una mejor comparación, pero de todos modos. Somos de un lugar llamado Japón, y somos miembros de una organización conocida como la Fuerza de Defensa Nacional de Japón, Unidad de Reconocimiento 6. Shirou logró mantener sus rasgos rectos cuando escuchó la presentación, pero por un momento, los ojos de Gray se abrieron antes de que ella continuara metiendo la cabeza entre los hombros y manteniendo la cabeza inclinada. No la malinterpretes, era horrible con extraños, pero eso no significaba que no estuviera escuchando. En la actualidad, solo Shirou era consciente de la existencia de una segunda puerta, lo que significa que Gray probablemente estaba pensando en cómo los humanos modernos encontraron su camino en este mundo. Si existiera un camino alternativo, ella y todos los demás magos tendrían que considerar si ese camino conducía al mismo mundo natal o a uno diferente. En el primer caso, el exterminio y el secreto eran una alta posibilidad, pero en el segundo, eso significaba una extensión en un nuevo terreno de juego. Espera un segundo. Las presentaciones de Itami fueron interrumpidas repentinamente por su propio miembro del equipo, un hombre llamado Kurata que fue el primero en darse cuenta de algo. ¿Y, realmente nos entendiste? Ah, eso tenía sentido, pero no fue Shirou quien respondió. Hechizo de traducción, murmuró Gray a pesar de su reserva, diciéndole directamente cómo era. A su manera, estaba pescando información. Weaver le había enseñado bien. Lele y su maestro, Kato, escuchando desde atrás se animaron ante la respuesta. Ellos también administraron un hechizo de traducción para hablar con Itami y los demás. Esto planteó la pregunta, ¿eran Shirou y Gray compañeros magos? Lele y Kato parecían no encontrar el momento adecuado para satisfacer su curiosidad con la rapidez con la que fluía la conversación. Oh, ¿no suena útil? La respuesta de Itami fue bastante relajada en comparación con los otros, que todavía murmuraban para sí mismos, pero el hombre estaba en el punto. En cualquier caso, facilita las cosas. El nombre es Itami, líder de la Unidad 6 actualmente en derrota para matar a un dragón. ¿Quieres decir en la derrota para morir? La expresión silenciosa de Gray lo decía todo. ¿Qué hay de todos ustedes? Espera, esos oídos. Capitán, elfos reales. Kurata, cállate, la otra mujer en la unidad de reconocimiento 6, Kuribayashi le dio un codazo a su compatriota. Tuka evitó la atención, pero Kayla cuadró los hombros y resopló. En cuanto a Shirou, estaba más preocupado por cómo responder cuando Merlin seguía insistiendo, jugaba con medias verdades. También estamos siguiendo a un dragón, admitió Shirou finalmente. Si es rojo, es probable que estemos rastreando el mismo. Sin embargo, no es el dragón lo que realmente buscamos. No hubo conflictos de intereses. Itami tarareó, pero fue anormalmente rápido para ser complaciente después de que hizo una mueca de alguien que gritaba a través de un auricular que llevaba puesto. A juzgar por las miradas cómplices de Mari y los demás en la unidad de Itami, todos estaban en lo que se le estaba instruyendo a Itami. Si estás siguiendo al dragón de todos modos, ¿te gustaría unirte a nosotros?, preguntó Itami, suspirando. Por un lado, Shirou podía ver a Tuka y Kayla sacudiendo la cabeza cuando Itami señaló el área del asiento trasero del UMB militar, pero al mismo tiempo, esta también era una oportunidad para comenzar relaciones amistosas. Mejor el Gray que el mago estándar. Además, Gray no se opuso. Nervioso, sí, pero no en contra. Probablemente estaba tratando este encuentro como una misión de exploración. El secreto del mundo iluminado por la luna era algo que no tenía más remedio que priorizar. Eso suena aceptable, respondió Shirou, para disgusto de sus escoltas. Era bastante lindo, pero los dos elfos estaban cada vez más callados y tensos desde el momento en que entraron al vehículo con Shirou.
Al escuchar lo que decían, Shirou no sabía si debía corregirlos o no. Estaban siendo paranoicos debido a cabalgar en el estómago de algún monstruo domesticado desconocido. Ten cuidado en todo momento, puede comernos. Si es posible, trate de localizar una úvula. En el peor de los casos, podría arrojarnos. Huele con cuidado, creo que puedo oler sus jugos gástricos. ¿Te refieres al diésel? Shirou mantuvo una tapa en su boca mientras se sentaba en un asiento trasero del pasajero. Ugag, ¿sí? Tuca tragó saliva e hizo un ruido extraño ante el comentario de Kayla de los nervios deshilachados. Kayla asintió gravemente, luego se volvió para mirar a Shirou. Te protegeremos. Estaré bajo tu cuidado, respondió Shirou con rigidez. Aquí. Kayla de repente le dio a Shirou una bolsa. Lo abrió y luego miró un poco más de lo que probablemente debería haberlo hecho. Pimienta. Haz que estornude. Haz que pique. Kayla insistió, ahuecando las manos de Shirou con las suyas para tranquilizarse. Confía en mí. Si el sabor es malo, la primera reacción es escupirlo. Nos mantendremos alerta. Bien. Manténgase alerta después de cerrar sus cinturones de seguridad. Shirou esperó hasta que Tuca y Kayla se sentaron antes de ayudarlos a asegurar sus cinturones de seguridad con mucha protesta de sus partes. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. En contraste, Gray estaba teniendo sus propias dificultades. La luz de esta lámpara parece estar dirigida por magia. Lele y Kato se habían acercado silenciosamente a Gray. En su opinión, su comportamiento moderado y silencioso podría haberla hecho más accesible para ellos. Kato era el que hablaba mientras Lele escuchaba a un lado. ¿Eres un mago? Kato preguntó mientras miraba desde la lámpara que se parecía a una jaula de pájaros dorada, luego de vuelta a Gray. Magus, soltó Gray sin querer. Mago, Magus. Itami murmuró para sí mismo en el asiento delantero con dudas antes de negar con la cabeza cuando Kuribayashi, aclarándose la garganta, interrumpió sus pensamientos. Todos estaban prácticamente agrupados en la parte trasera del Toyota mientras avanzaba guiado por la luz de fuegos distantes. Es solo una forma elegante de decir usuario mágico o mago. Kuribayashi generalizado. Si Gray o Shirou fueran magos más tradicionales, habrían fruncido el ceño, pero ninguno de los dos era el tipo. Esencialmente, sí, respondió Shirou mientras se pellizcaba el puente de la nariz. No se molestó en explicar más cuando no había necesidad. Podrían pensar en ello como quieran. Desafortunadamente, más miradas se volvieron hacia Gray cuando Shirou no dio más detalles. Gray se sintió incómodo. Si pedían una explicación, entonces pedía demasiado. Las facciones de Gray se sonrojaron mientras hacía todo lo posible para bajar su nerviosismo. Una cosa era hablar con personas que conocía y con las que se sentía cómoda, pero la compañía actual dejaba poco en ese sentido. No tenían una relación establecida, y ella no era del tipo que se acomodaba con los demás tan fácilmente. Encogiéndose interiormente, inclinó la cabeza hacia abajo y tiró de la parte delantera de su capucha más sobre su rostro. Parpadearon hacia ella, esperando como pájaros a ser alimentados, pero ella no dio cuartel. Las pocas palabras que ya había dicho a estos extraños ya habían sido su límite. Más, y no sabía si su voz sería capaz de mantener su claridad bajo la presión de sus miradas. Vete. Porque yo... me veo bien. ¿Importaba? Estaba justo antes de su garganta haciendo un ruido quejumbroso a sus ojos persistentes. Si el mensaje no era claro para dejarla estar, Shirou de repente moviéndose para sentarse a su lado no lo estaba haciendo mejor. No, tal vez él había notado sus problemas y había intervenido. Waber dijo que Shirou era una buena persona, incluso suave, por lo que Gray podría haberlo esperado. Sin embargo, Shirou era la última persona con la que Gray quería estar cerca en este momento sin culpa propia. Gray tensó. Ella no era tonta, y de hecho, estaba más bien dotada académicamente bajo la tutela de Waber. Si no podía reconocer que las alteraciones físicas actuales de Shirou eran el resultado de la posesión espiritual, parcial o no, Gray también podría disculparse con Waber por ser un estudiante de tercera categoría. Pero esto planteó la pregunta obvia. ¿Qué espíritu estaba descendiendo exactamente al cuerpo de Shirou? No tenía que ser otra que de ella.
Gray frunció los labios y se volvió aún más reservada, haciendo todo lo posible para parecer cada vez más pequeña, contenta de ser una flor de pared. No es una persona muy habladora, ¿verdad? Kato suspiró decepcionado cuando Shiro actuó como escudo. Sí, no soy hablador. ¿Cómo lo supiste? Por favor, vete. Los ojos expectantes de Gray que se asomaban a través del hueco en su capucha decían mucho, pero nadie de los presentes la conocía lo suficientemente bien como para interpretar sus verdaderos pensamientos y solo le sonrió. Sombríamente, se volvió para concentrarse en sus pies, maldiciendo sus habilidades sociales atrofiadas. Eso no me corresponde a mí decirlo. Shiro se desvió, atrayendo la atención hacia sí mismo y lejos de Gray. Obviamente, Gray estaba agradecida, pero una pequeña parte de ella que se centró en la apariencia actual de Shiro se negó a estar agradecida. Con la intervención de Shiro, la cabina interior del vehículo permaneció en silencio durante algún tiempo. Solo el sonido del motor, o corazón, como le gusta decir a Tuka y Kayla, resonaba en medio de la suciedad crujiente debajo de los neumáticos de servicio pesado. La línea de árboles del bosque en el que acababan de entrar se había convertido en una llanura abierta. Nos guste o no, la velocidad de un vehículo moderno superó con creces la simple caminata. Al ritmo que iban, pueden alcanzar al objetivo más rápido de lo que había supuesto. El aroma de la energía mágica que podía sentir también estaba en el punto, lo que significa que se verificó la suposición de que el mago callejero estaba rastreando al dragón. Fue en este punto que Shiro decidió que tenía que ordenar todo antes de entrar en un campo de batalla. Vamos a tener que aclarar algo aquí, dijo, llamando la atención de todos hacia él. Estaba en silencio, así que cuando habló, naturalmente varias cabezas se volvieron, incluida la de Itami. Más allá de mis pensamientos sobre todos ustedes queriendo cazar un dragón, mis asociados y yo estamos detrás de alguien más que podría resultar más peligroso si se toma a la ligera. Ese ser. Itami levantó una ceja. Un compañero mago también después de este dragón. Los miembros de la unidad de reconocimiento 6 se miraron antes de que Kurata golpeara el mango de su arma y hablara con excesiva confianza. No te preocupes. Te cubrimos las espaldas. Eso es lo que le preocupaba. Itami y los demás actuaron como si él y Gray no supieran de qué eran capaces las armas de fuego, pero en la misma línea, tampoco sabían lo que podía hacer la magia. Más importante aún, había algo que lo molestaba y que ya no podía ignorar. No es que no apreciemos la ayuda, pero ¿por qué la darías tan fácilmente? Por más que lo intentó, Shiro no pudo entenderlo. Si su objetivo era el dragón, ¿por qué molestarse con él? Nunca fue el más inteligente, pero era agudo cuando importaba. Ah, eso, Kurata miró a Itami en busca de dirección. Itami se quejó, pero se volvió hacia Shiro a pesar de todo. Déjame preguntarte algo más primero. El nombre, Britannia, significa algo para ti. Las mariposas revoloteaban en su estómago, pero sus rasgos permanecieron sin cambios. No. Mentira. Señor Kato. Lelei abrió mucho los ojos y le tapó la boca a su maestra con una mano, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Shiro se abrieron cuando chasqueó la cabeza hacia Kato, y el resto pronto hizo lo mismo. A diferencia de Shiro, Gray y Rory, que estaban pensando en otras cosas, Itami y su unidad comenzaron a sospechar. ¿Qué quieres decir con mentira? Itami sondeó. Lelei miró a su maestra, que se volvió tímida. Katon se marchitó como una hoja podada. Lo siento, es un mal hábito mío cuando me encuentro con extraños. Kato bajó la cabeza antes de ceder bajo la presión de los ojos dirigidos hacia él. Tengo una magia menor que puede decir cuando alguien está mintiendo. La revelación hizo pensar a Itami, pero fue Kuribayashi quien la vocalizó. Entonces, Shiro instantáneamente educó sus rasgos cuando varias miradas volvieron a considerarlo, la más intuitiva de las cuales fue Itami, quien mantuvo a Shiro y Kato en su vista cuando volvió a hablar. La espada en la piedra. Caballeros de la ronda. Camelot. Rey Arturo. No está hablando. Bastante inteligente realmente. Itami estaba midiendo las reacciones de Shiro y Kato simultáneamente a cada pregunta, pero Shiro guardó silencio.
Kato había torpedeado la primera vez al soltar la verdad, pero estaba más consciente con Lelei mirándolo fijamente. Desafortunadamente, Gray fue el que reaccionó esta vez, cuando se habló con el rey Arturo. Ya fue suficiente. Shiro interrumpió la conversación. Creo que nos estamos saliendo del tema, volvió todo a lo que importaba. Dejaré de lado por qué quieres ayudarnos por ahora, pero el hecho de que estés cazando al dragón significa que es probable que te encuentres con nuestro objetivo. Hay algunas cosas que debes saber. No te involucres imprudentemente, y si algo parece estar mal, deja que mis colegas y yo lo manejemos. Itami y los demás se miraron, pero si esta era la única concesión, era lo suficientemente antigua. Está bien, lo haremos a tu manera. Las negociaciones siempre fueron de toma y daca. Kuribayashi gruñó mientras saltaba al asiento del pasajero delantero del Toyota, desabrochó su casco militar por la barbilla y luego se lo quitó en un solo movimiento. El casco ya no era realmente necesario. Habían salido del combate, y la sensación de que su cabello se pegaba a sus cejas se estaba volviendo congestionada. Ya había pasado media hora de conducción sin incidentes, y se detuvieron para un breve descanso, dando a Kuribayashi la oportunidad de cambiar de coche. Había 2 vehículos militares, y solo Itami y el conductor permanecieron en el otro con Shiro y los demás. El resto se había retirado al otro vehículo para tener algo de privacidad después de las recientes revelaciones. La compañía actual incluía solo a ella misma, Kurokawa y Kurata. Las únicas otras cosas en el vehículo secundario eran suministros como raciones, municiones y equipo. Entonces, dibujó Kuribayashi, mirando las caras de sus compañeros de reconocimiento. ¿Cuáles son las apuestas sobre esa teoría de la conspiración? Conoces la de los antiguos romanos siendo llevados a este mundo para comenzar el imperio, y tal vez esa pequeña leyenda sobre el rey Arturo desapareciendo después de la batalla de Camlan y tal vez comenzando una nueva línea de sangre real aquí. Porque quiero duplicar la apuesta antes de que salga el informe. Fue un intento de aligerar el estado de ánimo, pero todo lo que Kuribayashi obtuvo fue un silencio incómodo. Fastidios. Esto va a ser un dolor, Kurata ya podía imaginarlo. Puede que no sea tan malo. Mari murmuró con un grado de Schadenfreude. El capitán lo manejará. ¿Quieres decir si HQ no está teniendo problemas con las relaciones exteriores? Es más probable que envíen a un diplomático. Sabes, vine aquí para relajarme y no pensar en política, se quejó Kuribayashi. Adelante, nadie te detiene. Kurata hizo un gesto hacia los asientos traseros. No eran de cuero acolchados como la mayoría de los vehículos de consumo, sino que estaban equipados con una placa de metal. Creo que prefiero la escopeta. Kuribayashi pateó sus piernas en el tablero mientras Kurata continuaba conduciendo. Solo trata de evitar los baches y, maldita sea, ¿qué acabo de decir? Empujada, Kuribayashi se ajustó rápidamente y miró a Kurata, pero cuando lo hizo, se dio cuenta de que el hombre había apretado la mandíbula. Ese no era yo, murmuró, inclinándose hacia adelante en el parabrisas y luego levantó la vista, entrecerrando los ojos. Kuribayashi entendió la pista. Ella siseó, asomando la cabeza por la ventana del pasajero y girando el cuello para mirar al enorme lagarto que se deslizaba en el aire en la distancia. Fue enorme. El equivalente a 2 autobuses voladores con un corte desagradable sobre su torso. Lo que había empujado el vehículo eran los poderosos golpes de las alas del dragón que producían corrientes de aire sofocantes. Protegiendo sus ojos, Kuribayashi miró a la distancia donde otro asentamiento se estaba quemando en ruinas. Por lo que parece, habían alcanzado al dragón, pero ahora también habían llamado su atención. Presopé. Ella gritó en la parte trasera del auto en advertencia cuando se deslizó por encima. Sin embargo, el dragón los ignoró, su enfoque en el Toyota líder, la venganza palpable. En lugar de aterrizar y acercarse, parecía aprensivo y optó por permanecer en el aire fuera de su alcance. Estiró la cabeza hacia atrás, las alas aleteando en un deslizamiento bajo. «De no me digas», murmuró Kuribayashi, viendo cómo el pecho del dragón se inflaba, las brasas goteaban de sus fauces. Apresuradamente, agarró la radio en el vehículo y comenzó a llamar al transmisor del otro automóvil. «Fuego. Fuego. Va a respirar sobre ti».
Sin respuesta. Kuribayashi se tensó, saltando al compartimiento trasero para preparar sus armas, mientras se mantenía visual a través del parabrisas. Un rugido de truenos resonó cuando un torrente de fuego infernal crepitante llovió. ¡Mierda! Kuribayashi maldijo, haciendo una pausa mientras cargaba el RPG justo a tiempo para ver el otro vehículo bloqueado fuera de la vista por las llamas. Apretando los dientes, se movió y se llevó la radio a la boca. Capitán. Capitán, ¿está bien? De nuevo, no hay respuesta. El humo se elevó hacia el cielo en medio de las llanuras en llamas, pero inexplicablemente, el rugido de un motor permaneció. A través del muro de llamas, un Toyota verde militar atravesó el velo, envuelto en luz dorada. Encima de él, y con una armadura brillante con la espada desenvainada, estaba el nombre en clave: Arthur. Numerosos ojos se abrieron en el silencio. El sonido de Kuribayashi casi dejando caer el RPG en su agarre, resonó distantemente en sus oídos. //. Mientras tanto, Shiro hizo todo lo posible para estabilizarse en el techo del vehículo militar. Había actuado por instinto cuando sintió la acumulación de energía mágica dirigida hacia él y los demás. El dragón había venido por venganza. Eso estaba muy claro cuando hizo contacto visual con él sobre él. No se atrevió a acercarse, probablemente debido a su último encuentro. Tenía que tomar una decisión. Las probabilidades de alcanzar al dragón y mucho menos esquivar eran escasas en un vehículo ordinario, por lo que optó por defenderse de la habitación. Arturia tenía otras ideas. No estaba muy seguro de si esto funcionaría, pero estaba dejando que Arturia tomara las riendas desde aquí y controlara libremente su cuerpo. Confía en mí, dijo. Entonces, aquí estaba en la parte superior del Toyota frente al dragón que se avecinaba en el cielo. Por un segundo, sintió que Arturia aprovechaba sus reservas de energía mágica, y luego entendió sus intenciones hasta cierto punto. Equitación. B. Dado que los caballeros eran soldados competentes en la guerra montada, el rango de Arturia en la equitación era un hecho. Las motocicletas y los automóviles se tratan como montajes modernos, por lo que se aplicaba un grado de habilidad de conducción. Cuando Arturia habló, ella habló a través de él. Toyota, corcel del futuro lejano. Un sable. Si realmente eres apto para el servicio, entonces supera este bautismo de fuego. La energía mágica azul se hinchó y sangró en el auto, cubriéndolo por completo. Patear alrededor. Aparecería un Toyota con los colores azul real y dorado. Llambre y segundo. Maldita Arturia. Se estaba dejando llevar. Fue porque ella extrañaba esa motocicleta, le dijo. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. F16, Ian Bay Red Winged Blackbeard. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El pico solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z.